Estamos viviendo una temporada hermosa en nuestra iglesia, Semana Santa, y queremos que seas parte de ella. Recordemos juntos el más potente gesto de amor de Dios por la humanidad. Acompáñanos a ver este mensaje de nuestra serie Famoso Desconocido. El mensaje de esta mañana se llama Jesús cotidiano. Jesús cotidiano. Cuando nosotros vemos la narrativa de los evangelios, nos sorprende que no siempre Jesús está en situaciones como sobresalientes, ¿no? Cualquier persona que escuchó hablar de Jesús antes de leer la Biblia por sí mismo, se imagina que un capítulo tras otro Jesús está como caminando sobre las aguas y como que no multiplicando los panes y convirtiendo el agua en vino y sacando un demonio y sanando a otro y resucitando a otro, pero te das cuenta que no, que realmente los milagros sí pasaban todo el tiempo, pero Jesús tenía una vida más relacional, tenía una vida como más cotidiana, que Jesús se camuflajeaba en la cotidianidad. Vemos a Jesús tener amigos, vemos a Jesús tener sueño, vemos a Jesús enojarse, vemos a Jesús sonreír y eso llama mucho la atención y confunde a muchos teólogos porque les gustaría que Jesús estuviera todo el tiempo como levitando, ¿no? Como flotando y que no tuviera ningún aspecto humano, que no se quedara dormido, que no tuviera sueño, que no le molestara nada, que no tuviera hambre. Nos gustaría esa parte, pero no, la realidad es que vemos a Jesús asociándose con personas humildes súper intencionalmente. También las personas importantes querían acercarse a él, pero él no los prefería, él intencionalmente prefería a las personas humildes. Se sentaba a comer con pecadores y ese era un ministerio, era una manera de dar a conocer el amor de Dios, pero no pasaba como con grandes predicaciones, pasaba con esa elección de con quién voy a comer, sentarse a comer con pecadores, escuchando las heridas de un corazón roto, escuchando las heridas de un corazón cansado, aunque ese corazón fuera de una mujer con dudosa reputación. Jesús insistía en la relación, Jesús insistía en la cotidianidad. Vemos a Jesús recibiendo a niños o a sabios o a leprosos o a fariseos por igual. Y eso te asusta, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos. Nosotros de repente vemos un fariseo y decimos así como, ay, no, de veras, yo tengo muchos amigos como medios, ¿cómo se llaman medios? Y de verdad, a veces me salen así como granitos en la piel de ver lo que piensan y la manera en la que hablan y veo a Jesús pasar tiempo con ellos como diciendo, no pienso como tú, no tengo el mismo corazón que tú, pero entiendo que el reino de los cielos tiene que ir a la cotidianidad. No puede estar solo como en un domingo, no puede estar solo como en un tiempo de oración. Ves a Jesús tocar un leproso, eso lo exponía un montón, eso no se hacía. Nadie tocaba a un leproso, por Dios, hasta los corrían de la ciudad, los ponían afuera de las ciudades y ves a Jesús tocarlo, pasar tiempo con él y dices, ¿qué está pasando acá? Pero es este Jesús intencional tratando de ser parte de la vida cotidiana de las personas. Ves a este Jesús que decía que todos los niños vengan y los discípulos, ¿no? Con este espíritu de ujier, diciendo, es que hace mucho ruido. Y él, no, déjalos que vengan. ¿Cuál es el problema? El reino les pertenece a ellos. Y este Jesús cotidiano incomoda mucho, pero nos deja entender cómo funciona el corazón de Dios. Jesús lejos de la religión y cerca de la vida cotidiana es un inesperado Jesús. Lejos del templo, lejos de las ceremonias, lejos de los rituales y cerca de las personas, es un Jesús que nadie se esperaba. Y todavía nosotros estamos esperando que las cosas gigantes de Dios ocurran cuando estamos leyendo la Biblia. Todavía nosotros estamos esperando que las cosas gigantes de Dios ocurran en un tiempo de ayuno y de oración o en una vigilia o en una noche de alabanza. Pero Jesús es más cotidiano que eso. Jesús a veces te ministra cuando vas manejando. A mí me ha pasado estar llorando ahí manejando y la persona que va conduciendo el coche de al lado se me queda viendo como, todo bien, Señor. Pero mi corazón está de verdad tocado por Dios. A veces estoy leyendo un libro, escucha esto, que ni es cristiano.
y Dios me ministra un montón. A veces veo la relación padres e hijos que tienen ciertas familias y Dios habla a mi corazón y de repente te enteras que Jesús es cotidiano, que Jesús está todos los días, todas las mañanas, todas las noches, cuando estás a punto de dormir y cuando estás desayunando y cuando todo va bien y cuando todo va mal, que Jesús es más cotidiano que la religión que nosotros hemos entendido, que Jesús está más cerca de lo que la costumbre cristiana nos ha enseñado, que Jesús está tan cerca de nosotros que a veces la pregunta no es Jesús está, sino la pregunta es, ¿lo estás viendo? ¿Lo puedes ver? Porque está ahí. La pregunta es si lo podemos ver. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo del 34 en adelante. Mateo capítulo 25, del versículo 34 en adelante. Está hablando Jesús y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les dice benditos? ¿Por qué les dice hereden el reino? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. A unos les dijo benditos y a estos les dice malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, y estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y entonces Jesús lo pone en un ambiente tan cotidiano. Y dice, ¿has visto una persona que tiene hambre? ¿Has visto una persona enferma? ¿Has visto una persona que tiene dolor en su corazón? Dice Jesús, es como si fuera yo. Y de repente nos pone eso en un ambiente tan incómodo, ¿no? Porque nosotros generalmente tenemos selectivo nuestro amor. Podemos amar a 2 o 3 personas, podemos ser amigos de 4 o 5 y nada más, y nos enteramos de los problemas de ellos y nos duelen los problemas de ellos, pero se nos atraviesa un perfecto desconocido en un semáforo o afuera de un hospital y lo ves y a lo mucho que llega a mi corazón es a decir, pobrecito, quiera Dios y alguien lo ayude. Quiera Dios y alguien le dé de comer. Mira, se ve que no ha comido, se ve que no ha dormido. Y de repente viene Jesús y dice, era yo. Era yo. Y cuando estudias la teología profunda, te das cuenta que en esencia es así. Que la Biblia dice que cada ser humano posee la imagen de Dios. Cada ser humano posee un soplo del Espíritu de Dios dentro de él. Cuando Dios formó a Adán, Adán era solo un maniquí de barro hasta que Dios sopló en él. Y cada persona que tú ves ahí caminando o que ves riéndose o que ves llorando tiene la imagen de Dios y además de la imagen de Dios tiene una esencia de Dios adentro. Y aunque a ti y a mí no nos sorprende y aunque a ti y a mí no nos asombra porque cristianamente no lo podemos admirar o porque económicamente no lo podemos admirar o sentimos que no tiene éxito, cuando tú y yo lo vemos decimos no vale la pena
pena, Dios lo ve y dice, vale toda la pena. De hecho, Jesús murió por él en la cruz. Solo nadie le ha mostrado el amor de Dios. Solo nadie ha ido a compartirle el amor de Dios. Y cuando Jesús lo pone tan cotidiano, tienes que preguntarte si hemos entendido lo que Jesús significa o si estamos en una religión otra vez. Si estamos entendiendo el movimiento que significa el cristianismo, o si solo salimos de una religión y nos metimos a otra religión. Y creemos que se trata de ir a la iglesia, y creemos que se trata de abrir la Biblia, y creemos que se trata de tener aceite de la unción ahí en el buró, y que creemos que se trata de escuchar alabanzas, y creemos que se trata de criticar a todos los que no creen como nosotros. O si hemos entendido que en esencia es buscar a Jesús todo el día, buscar a Jesús todos los días, en cualquier aspecto, en cualquier persona. Y a mí me asombra, ¿cuánta gente crees que nos topamos en el día? ¿Cuántas te gustan? ¿50? ¿60? ¿100? ¿300? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces habremos ignorado a Jesús detrás de ignorar el dolor de una persona, o detrás de ignorar el saludo de una persona, o el abrazo de una persona? Dice Jesús, malditos, porque tú viste que tenía sed y no te importó. Porque tú viste que estaba triste y no te importó. O benditos, entren a la heredad. Porque te diste cuenta que tenía hambre y le diste de comer como si fuera yo mismo. Porque te diste cuenta que necesitaba un abrazo y te tomaste un tiempo y le diste un abrazo como si se tratara de Dios mismo. Y me encanta eso. Poder ver en cada persona, piense como tú o no, se vea bonito, bañado o no, sea alguien a quien admires o no, poder ver en cada persona la imagen de la creación de Dios en él y el depósito del Espíritu Santo es un reto de este Jesús cotidiano. Y eso mismo que nos pasa en el cristianismo, les pasó en el tiempo en el que Jesús estaba enseñando en la tierra. Cada vez que Jesús hablaba del reino de los cielos, cada vez que Jesús hablaba del reino del Padre, de la voluntad del Padre, se los ponía tan cercano. Ellos pensaban que era algo lejano, algo religioso, algo para algunos, y Jesús lo ponía todo tan cerquita. Y a mí me llama mucho la atención que somos los discípulos los que podemos generar una reacción en cadena en las personas hacia Jesús. Lo voy a repetir, somos los discípulos los que podemos generar una reacción en cadena de las personas hacia Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 45. Nos cuenta esta historia horrible de un beso falso. Dice el versículo 45, entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas. Mateo se toma el tiempo de decirnos, por si nos perdimos, Judas, el que era uno de los 12. O sea, no vayas a pensar otro Judas, ¿no? Mateo se toma ese tiempo y dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Judas les dijo, esta va a ser la señal para que lo reconozcan. Y eso teológicamente me encanta porque todos pensamos que Jesús sobresalía entre los demás, ¿no? Que todos se veían ahí bien feos y Jesús así todo rubio y hermoso, ¿no? Y la realidad es que no sobresalía, lo podías confundir con cualquier otro, al grado que Judas les dice, le voy a dar un beso para que lo reconozcan. Porque bien se pueden llevar a Pedro o se pueden llevar a Juan por equivocación. Entonces necesito que ustedes sepan quién es. Pero no brillaba Jesús entre los demás. Tenía que señalarlo, es él. Y Judas eligió un beso como señal. Al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo,
salve maestro. Tú también sientes así como calorcito. O sea, dice, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. Ay, eso a mí me rompe por dentro. ¿Tú crees que Jesús sabía que Judas iba a hacer eso? Por supuesto que sabía. Hace un ratito, en la institución de la Santa Cena, le dijo, Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Lo que hayas decidido en tu corazón, ejecútalo ahora. Y luego viene Judas con un montón de gente y le dice, maestro, no. Y Jesús le dice, amigo. Porque aunque tú seas infiel, el amor de Jesús permanece fiel. Porque aunque yo sea un traidor, Jesús sigue amándome. Y es sorpresivo y siento que hasta nos da coraje a algunos de mugre, Judas, cabezón. Y si le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le tomaron preso. Hay algo bien especial aquí, no quiero verme como muy técnico y cansarte, pero es importante. El término griego del que los eruditos traducen al español, y le besó, esa frase, y le besó, no es tan simple como le besó. El término griego es kataphilén, que es la misma, kata es la misma idea de cataclismo, por ejemplo, que es algo muy grande, es algo como muy gigante, ¿no? Y cuando dicen y le besó, el término original dice kataphilei, lo que se puede traducir literalmente como le besó exageradamente o le besó actuadamente. Era normal que los discípulos besaran a sus maestros. Le tomaban la mano derecha y la besaban. Era normal. Pero la narrativa que dicen los evangelios es Judas acercándose a Jesús y besándole la mejilla. Eso solo lo hacían familiares. Eso solo lo hacían amigos íntimos. Que tú me digas, los discípulos de Jesús besaban a Jesús en la mejilla, yo te lo creo. Pero la narrativa está diciendo, Judas se acercó como si fuera íntimo de Jesús. Y lo besa exageradamente. Exageradamente. Con el propósito de despertar la ira de esa multitud y enfocarla hacia Jesús. Te lo voy a decir así como lo siento en mi corazón, ¿ok? No te vayas a enojar. Cuando un discípulo finge su amor por Jesús, cuando un discípulo finge su adoración por Jesús, cuando un discípulo besa exageradamente, actuadamente, solo provoca la ira de las personas hacia Jesús. Conozco un montón de gente que dice, odio la iglesia, porque en la iglesia le hicieron mucho daño a este y a este y a este que amaban desmesuradamente a Jesús y que lo adoraban desmesuradamente. Y yo de repente volteo y veo y digo, es Judas. Él no era honesto. Él hacía que adoraba exageradamente y hacía que amaba exageradamente. Iba y le decía a su esposa, no tenemos dinero para el gasto porque lo di en la iglesia, pero no lo dio a la iglesia, fue díselo en otras cosas. Y los papás diciendo, no, es que en la iglesia explotan a mi muchacho está ahí toda la semana. Y luego tú conoces al muchacho y dices, ese ni viene a la iglesia. Porque a veces la peor cosa que podemos hacer los discípulos es fingir nuestro amor por Jesús, es fingir nuestra adoración por Jesús, es fingir que vivimos para Él y que le amamos y que desmedidamente es el centro de nuestra vida, cuando lo único que queremos es entregarlo a personas que traen espadas y palos. Si solo fuéramos más honestos y te preguntaran, oye, la iglesia es perfecta, tú fueras honesto y dijeras, claro que no, yo voy. ¿Cómo va a ser perfecta si vas tú? O sea,
Oye, los pastores, ¿son perfectos? No, no. Y nunca te han hecho enojar en la iglesia. Entonces, todas las semanas, todas las semanas. Porque no podemos decir, la iglesia es perfecta, los pastores son lo máximo, el grupo de alabanza, no, qué bárbaros los servidores. No, no podemos exagerar, no podemos fingir. Tenemos que ser honestos. Yo me equivoco, tú te equivocas, la persona que es tu líder se equivoca, la persona con la que sirves a un lado se equivoca. Y si fuéramos más honestos con nuestro beso a Jesús, las personas no tendrían tanto odio sin sentido. Un beso falso provoca la ira de las personas hacia Jesús. Juan capítulo 11, versículo 30, cuenta una de esas historias donde tienes ganas de que no venga en la Biblia, porque sientes que le da mala publicidad a Jesús, ¿no? Cuando estás evangelizando a alguien y llega a Juan 11, le dices, no, sáltatelo. Porque le va a dar muchas preguntas que no sabes responder, porque le va a generar muchas dudas acerca de la naturaleza de Dios que son difíciles de responder. Le mandan avisar a Jesús, no sé si un WhatsApp, no sé si un correo, no sé si una paloma mensajera, no sé, pero le mandan avisar a Jesús, tu amigo Lázaro se puso malo, muy malo. Y tú pensarías que Jesús iba a dejar todo tirado, iba a correr hacia donde estaba Lázaro. Pero dejó pasar días. Y tengo que mirarte a los ojos y decirte, me duele ese pasaje. Porque yo he sido Lázaro. Porque he sido Marta, porque he sido María. Y le he mandado a decir a Jesús, urge, horrible. O me ayudas ahorita o se nos cae la vida ahorita. Y pasan días. Y a mí me hubiera gustado que Jesús se hubiera detenido la rotación de la tierra para atenderme a mí. Y luego ves que Jesús no hace eso. Aparece después de mucho tiempo. Lázaro había muerto ya. Y el corazón de Marta y de María está deshecho. Son amigos de Jesús. Cuando Jesús pasaba por esa región, se quedaba a dormir en esa casa con Lázaro, con Marta, con María. Eran sus amigos. Tú saludas a muchos, pero no te quedas a dormir en la casa de cualquiera. Tiene que ser alguien cercano. Bien, Jesús se quedaba a dormir con ellos. Y Lázaro enferma y Jesús no hace nada. Y Lázaro muere y Jesús no hace nada. Entonces en el versículo 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Jesús va llegando y se encuentra a Marta. Y Marta le llora ahí y dice, Jesús, ¿qué onda contigo? Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella, con María, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. El contexto es el siguiente, va entrando Jesús a la ciudad, encuentra a Marta, Marta manda llamar a María. Cuando manda llamar a María, los judíos que estaban consolándola, se levantan y dicen, va a llorar al sepulcro, porque es una muchacha que se levanta corriendo y dicen, está loca, o sea, está pasando algo aquí. Y la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo he orado eso muchas veces. Si tú sabías, Dios, que yo me iba a equivocar, ¿por qué me pusiste ahí?
Dios, si tú sabías que esa persona me iba a hacer daño, por qué me dejaste ahí expuesto? Me atropelló el corazón, me despedazó. ¿Por qué? Si tú hubieras estado metido en mi asunto, si tú hubieras estado metido en mi dolor, ¿dónde estabas? Yo he orado eso. A lo mejor tú no, yo sí, un montón de veces. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y velo tú mismo. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y puedes ver estas dos reacciones de un corazón alrededor de esa escena. Jesús llega y ve el dolor de Marta y ve el dolor de María. Y dice, su espíritu se entristece, se conmueve, su corazón siente dolor y empieza a llorar junto con ellos. No sé si tu idea de Jesús incluye que le duele lo que te duele a ti. No sé si tu idea de Jesús incluye que cada vez que tú lloras, Él llora contigo. No sé si tu idea de Jesús es alguien ajeno a tu dolor, ajeno a tu sufrimiento, ajeno a tus problemas, o alguien metido en tu cotidianidad. Y si tu cotidianidad en este día, en esta semana, en este mes, incluye dolor, Jesús está viviendo eso junto contigo. Yo cuando entendí este pasaje, cada vez que se me rompe el corazón, cada vez que la vida me atropella y me sorprendo llorando ahí tirado en un sillón, puedo ver a Jesús a un lado mío llorando igual, porque le duele lo que me duele, porque sufre cuando mi corazón sufre. Pero la reacción puede ser muy diferente. Unos lo miraron y suspiraron. Mira cuánto los ama. Está llorando por su dolor. Pero otros hacen las siguientes matemáticas. Pues si los ama, porque no evitó el dolor. Te voy a decir algo de lo que te vas a acordar la siguiente vez que tu corazón se duela. La vida está llena de sufrimiento. La vida está llena de consecuencias de los errores de los seres humanos. El mundo está lleno del fruto de la semilla del pecado que hemos sembrado todos nosotros. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Por eso el cielo destaca, no hay dolor allá, porque aquí hay. No hay lágrimas allá, porque aquí hay. No hay sufrimiento allá, porque aquí hay. No lo podemos evitar. No caigas en la trampa de decir, pues si me ama, entonces ¿por qué me corrieron del trabajo? Pues si me ama, entonces ¿por qué me dio gripa? Pues si me ama, entonces ¿por qué no me gané el melate? Pues si me ama, entonces no caigas en esa trampa. Cuando estés llorando, descubre a Jesús llorando a un lado tuyo, sintiendo el dolor que siente Él. Pastor, eso suena raro, sí, pero viene en la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las cosas se van a poner feas un día, pero no tienes un Jesús que no te entienda en tu dolor. Tienes un Jesús que se compadece de ti y dice, acércate a mí, te voy a dar gracia, te voy a dar misericordia, acércate a mi trono, vas a encontrar socorro ahí. Dice Isaías capítulo 43, versículo 2 y versículo 3, cuando pases por las aguas, porque vas a pasar,
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Me encanta eso. Dios nunca ha dicho nada malo te va a pasar. Eso no viene en la Biblia. Lo que viene en la Biblia es cuando pases por las aguas, Dios va a estar contigo. Y si por los ríos no te van a ahogar, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. No tienes idea de las cosas que Dios ha hecho solo para que tú y yo nos levantemos de nuestros momentos de dolor. Necesitamos ver a Jesús en lo cotidiano. En la Biblia, claro, pero también en tu trabajo. En los momentos de adoración y de oración, por supuesto. Pero también cuando te acabas de levantar. También en el pasillo del hospital. Tenemos que encontrar a Jesús en lo cotidiano, honestamente. Un beso falso puede arruinarlo todo. Un beso falso puede arruinarlo todo. Déjate acompañar por Jesús. Hay un canto viejísimo, me encanta. Se llama Divino Compañero del Camino. Me encanta. Yo tengo un camino como creyente y tú tienes otro diferente al mío. Lo asombroso aquí es que tenemos un compañero en nuestro camino, que no vamos solos. Jesús va con nosotros. Así que tómate un momento, cierra tus ojos, levanta tus manos y di gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti a nuestro lado, porque en los días complicados, porque en los momentos difíciles tú estás con nosotros, Señor. Porque no vamos solos, Señor, porque estamos pasando por un momento difícil, triste, complicado. Tú estás a un lado de nosotros. Si pasamos por las aguas, tú estás de nuestro lado. Tú estás con nosotros. Si pasamos por el dolor, no lloramos solos, Señor. Tú nos acompañas y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Renacer siempre estamos orando por ti. Si tienes alguna necesidad, no dudes en contactarnos en nuestras redes. Dios te bendiga.